Buenas tardes, bienvenidos a su programa Ciencia en la Universidad. El día de hoy invitamos al doctor Héctor Ulises Bernardino Hernández. Él es químico biólogo por la Facultad de Ciencias Químicas de la UAPJO. Es maestro en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la Frontera Sur. Es doctor en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur también, en la unidad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ha sido docente desde 1997 en diferentes niveles, desde el bachillerato hasta posgrado. Desde finales del 2015 es profesor investigador adscrito a la Facultad de Ciencias Químicas de la UAPJO. Sus líneas de investigación es Sociedad, Ambiente y Salud. De manera particular ha estado trabajando en proyectos de investigación, desarrollando los temas de toxicidad ambiental, exposición y riesgo laboral, así como las enfermedades del desarrollo o la modernidad. Ha publicado 2 libros, 7 capítulos de libro, 8 artículos en revistas indizadas a nivel internacional, 10 artículos en memorias de congresos nacionales e internacionales y 8 artículos de divulgación. Ha participado también como ponente en más de 20 congresos internacionales y bueno, ha sido director también de tesis de licenciatura, de maestría y bueno, ha también formado parte de los comités doctorales de tesis y tiene un reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y ante la SEP con el programa de apoyo al docente. Es un programa especializado para estimular a los docentes en su preparación profesional, PRODEP. Entonces tiene ese perfil también, ese reconocimiento. Pues le vamos a dar la palabra al doctor Héctor para que nos explique en qué consisten sus líneas de investigación, cómo las va trabajando con los estudiantes, si es que los tiene, y cuál es específicamente su aplicación en ese campo. Pues Héctor, bienvenido. Gracias, doctora, por la invitación. Es un placer estar con usted. Cuando me mandó el mensaje para invitarme a su programa, pues me dio mucho gusto. Creo que es muy importante que nuestros investigadores de la universidad difundan el quehacer que todos los días hacen. Bueno, es un privilegio estar con usted, doctora. Gracias. Le comento, la línea de investigación que tengo es en la relación de la tríada salud, ambiente y sociedad, específicamente la parte de la toxicología ambiental. Desde que trabajé con mi tesis doctoral, me llamó mucho la atención el hecho de que nuestros colegas, nuestra gente que está trabajando en ambientes rurales y que nos está dando de comer, porque pues, todo lo que nos llega a la mesa, frutas, verduras, carne, pues todo tiene un origen rural. Entonces la gente que está en esos espacios, pues está expuesta a muchas cosas. Lamentablemente con este proceso de modernización que se ha dado desde la década de los 40, 50, con un movimiento que se le conoció en ese entonces como Revolución Verde, el campo mexicano ha sido impactado con un montón de insumos externos y de maquinaria y de tecnología que ha venido a deteriorar todos los conocimientos y la forma en que nuestros campesinos han trabajado esos recursos durante cientos de años, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención. Trabajé en los Altos de Chiapas en el 2010, 2011, 2012 con mi tesis doctoral, en donde identifiqué una serie de productos químicos. Me enfoqué principalmente a insumos externos, pero me interesó mucho el uso de plaguicidas. En esa región trabajé con un sistema de producción de flores, de maíz y de hortalizas, en donde detecté una cantidad impresionante. Estamos hablando de que los productores están expuestos a 8 o 10 productos, desde herbicidas, insecticidas, fungicidas, al mismo tiempo, ¿no? Un productor de flores, por ejemplo, está aplicando una cantidad impresionante de insecticidas y de fungicidas para controlar los insectos y las enfermedades que están atacando a sus flores. En el caso de las flores no nos damos cuenta porque no nos las comemos, claro. Pero cuando hablamos de hortalizas y hablamos de maíz, sí nos los comemos. Los productores de maíz, al menos en los Altos de Chiapas, están utilizando una gran cantidad de herbicidas y también de insecticidas, en menor proporción fungicidas, pero ahí están presentes.
En el caso de las hortalizas hay una cantidad impresionante de insecticidas y de fungicidas, en menos proporción herbicidas, pero los están utilizando. Entonces, esos alimentos que nos están llegando, existe un riesgo muy alto de que puedan estar contaminados. Y en ese sentido, ¿cuáles son las pruebas que tú realizas? ¿Las haces en plantas, propiamente, o en la salud de los productores? Bueno, esa experiencia de trabajo, esa experiencia de investigación que realicé en los Altos de Chiapas, cuando llegué a Oaxaca en el 2015, la empecé a replicar nuevamente, ¿no? Para Oaxaca, lamentablemente, no tenemos información sobre la caracterización de los productos que se están utilizando en el campo agrícola oaxaqueño. No hay. Hay artículos, hay por ahí algún libro que menciona que sí se están utilizando, pero no dicen cuáles. Si son herbicidas, si son insecticidas, si son fungicidas y cuáles se están utilizando, de qué categoría toxicológica son, en qué cultivos se está empleando uno u otro. Bueno, entonces con mi llegada a la universidad, específicamente en la Facultad de Ciencias Químicas, tenemos una infraestructura mucho más completa que donde yo trabajaba en Chiapas, y aquí las oportunidades se amplían, ¿no? De entrada, el proyecto que estoy manejando, la línea de investigación, la veo como por etapas, ¿no? Esta primera etapa que está todavía vigente, estoy caracterizando a los sistemas de producción, estoy identificando qué productos se están empleando en cada uno de esos sistemas. Por ejemplo, para el caso de maíz, hice un diagnóstico en distintas regiones de Oaxaca con más de 400 productores, específicamente que están utilizando productos químicos, y he encontrado más de 40 productos de ese tipo, plaguicidas, entre herbicidas, insecticidas y fungicidas. Y estoy ampliando más el diagnóstico a otros sistemas de producción, caña de azúcar, tomate, mango, papaya, en fin, aquellos sistemas de producción que de alguna manera, como están en ese proceso de modernización y que se está explotando el cultivo como monocultivo, entonces se están empleando indudablemente estos productos químicos, ¿no? Y por ahí estamos trabajando. En esta primera etapa es el diagnóstico, entonces ya tengo caracterizado gran parte de los productos que se están utilizando. Para maíz acaba de publicarse un artículo, le repito, identifiqué más de 40. De esos productos se están utilizando muchos herbicidas, y de esos herbicidas muchos ya se sabe que son extremadamente peligrosos para la salud. Incluso la gran mayoría de estos productos ya están prohibidos en otros países, mas sin embargo se están utilizando aquí en México, y indudablemente aquí en Oaxaca, ¿no? En el sureste mexicano. Estos productos ya se han hecho estudios en otros lugares y que se han asociado a diversas enfermedades. Pueden dañar diferentes órganos del organismo humano, diferentes sistemas, desde afuera hacia adentro, ¿no? De afuera, problemas dermatológicos, problemas respiratorios, y si nos vamos hacia adentro puede haber cánceres, puede haber alteración funcional de algún órgano especial, leucemias, etcétera, ¿no? Hay una gran cantidad de bibliografía al respecto que trata de asociar el uso de estos productos a diferentes manifestaciones de diferentes enfermedades, ¿no? Entonces es un peligro que ahí está latente en la población que está expuesta a nivel rural, pero eso no significa que nosotros que estamos viviendo en ambientes urbanos no estemos expuestos, estamos comiendo, ¿no? Y también hay muchos estudios que hablan sobre los residuos que están en ese tipo de alimentos. Entonces, indudablemente toda la población está expuesta, y entonces este es un problema de salud pública, ¿no? Qué curioso, porque dentro del discurso, sobre todo de lo que hoy es SADER, antes SAGARPA, se mencionaba que muchos de los agroquímicos que son utilizados, en realidad no existe no podrían decir que tenían efectos negativos en concreto, porque no había estudios, y ahorita tú comentas, sí hay estudios concretos, claro, que demuestran la toxicidad del uso de estos agroquímicos, por un lado. Por el otro, yo te quería preguntar en ese sentido, ¿quién regula el uso de estos agroquímicos? Porque si mencionas que hay productos que se están utilizando cuando ya dejaron de ser incluso prohibidos en otros países, ¿quién es el organismo encargado de regular el uso de estos agroquímicos? ¿Y por qué estas empresas están aquí todavía difundiendo esto? Bueno, respondiendo a la primera pregunta,
En México hay varios estudios de investigadores también de diferentes universidades que se dedican a esta parte de la toxicología ambiental también y han abierto esta discusión y han identificado precisamente residuos de diversos plaguicidas en fluidos biológicos, tanto de seres humanos como de otros organismos, ¿no? Hablando específicamente para los humanos, se ha detectado los residuos de algunos de los productos que yo he identificado aquí en Oaxaca, en sangre, en leche materna, obviamente en sangre de aquellos que están expuestos en ambientes rurales, ¿no? Porque los están utilizando, y ahí es pues bastante obvio porque están empleándolos, entonces están expuestos y se manifiesta en su sangre y ahí están los residuos, puede estar en sangre, puede estar en orina, en algún fluido. Aquí lo interesante es que hay otros estudios donde han detectado residuos de algunos de estos plaguicidas en leche materna, en mujeres que jamás han estado en ambientes rurales, están en la zona urbana. Entonces, ¿cómo es que ha llegado ese producto a la leche materna? Pues a través de los alimentos que ingieren, ¿no? Entonces, hay estudios, y estudios pues, que son serios, ¿no? Afortunadamente en México pues se está abriendo toda esta posibilidad de poder seguir estudiándolo. Tenemos investigadores muy reconocidos a nivel nacional que están haciendo esto. Aquí en Oaxaca pues estamos abriendo, generando las primeras bases, ¿no? Para poder tener toda esa información que evidencie que hay un riesgo a la salud tanto para las personas expuestas en el campo agrícola como para nosotros en ambientes urbanos. Por el otro lado, ¿quién es el organismo que regula? Pues hay varios, ¿no? Hay una comisión a nivel nacional que se le conoce como COFEPRIS. Esta comisión está integrada por diferentes instituciones. Dentro de ellas destaca la Secretaría de Salud, la SAGARPA y otras más, que en conjunto pues son las que regulan este tipo de productos químicos, ¿no? En especial, pues la SAGARPA es en donde se encuentra la página, hay una plataforma donde se encuentran todos los plaguicidas que están autorizados en México y que tienen un registro para ser utilizado pues en diferentes formulaciones, en diferentes presentaciones y para diferentes cultivos. Hay una página en la SAGARPA que se puede consultar, está abierta al público, y en esa página nos menciona el producto químico, el ingrediente químico, su categoría toxicológica y el laboratorio que lo produce y su registro, ¿no? Hay productos que tenemos aquí a nivel nacional y específicamente en Oaxaca que se siguen vendiendo y que están a la disposición de pues, cualquier persona que lo desee. Va al mercado, a la veterinaria, al lugar donde lo comercializan y lo compran sin ningún problema. No hay ninguna restricción al respecto. Pero en otros países estos mismos productos están prohibidos. Tiene que haber así como cuando vamos al médico, nos destina una receta, pues también el agricultor, el campesino, pues tiene que llevar un documento que a partir de alguien especialista digamos, recetó, ¿no? Le está sugiriendo, autorizando, sugiriendo su utilización, y ahí le indica en qué dosis lo va a aplicar, qué tipo de protección va a utilizar, etcétera, ¿no? Lamentablemente aquí en México todavía no tenemos un sistema de regulación tan estricto, ¿no? Sí existe, hay mecanismos de regulación, pero están frágiles, están débiles, ¿no? Los diferentes comercios pues los venden a granel, sin importar quién es, ¿no? Lo venden. Incluso pues muchos de los comerciantes pues no tienen la suficiente capacidad para poder hacer esto, ¿no? Sugerir algún producto, simplemente pues les interesa vender, ¿no? Y lamentablemente nuestros campesinos pues también no tienen la asesoría técnica como lo tienen en otros países, ¿no? Aquí nuestros campesinos están muy vulnerables a ese tipo de productos. Yo lo que he identificado en los estudios que he estado haciendo tanto en Chiapas como en Oaxaca, que la forma de identificar y de elegir un producto pues es a partir del ensayo-error, a partir de lo que el vendedor le está dando, de lo que le está sugiriendo, de lo que le está diciendo su compadre, su amigo, el familiar. Son realmente sugerencias de personas pues no capacitadas, ¿no? Entonces están utilizando productos sin esa asesoría técnica, lo que incrementa el riesgo. En los estudios que he realizado,
es alarmante que un productor esté utilizando 2, 3 o 4 productos comerciales, pero que tienen el mismo ingrediente activo. El productor, por X razón, no sabe leer, no lee la etiqueta aunque sepa leer, o porque se lo está recomendando a alguien, mezcla 2 o 3 productos comerciales siendo el mismo ingrediente activo, y lo cual incrementa la dosis de exposición. Entonces, eso es alarmante porque no hay control sobre eso. Y los productores manifiestan síntomas de intoxicación, pero no se lo atribuyen directamente a los productos, ¿no? Algunos sí, algunos no, algunos le atribuyen al exceso de trabajo, al calor, pero no directamente al producto. Entonces hay un desconocimiento increíble sobre el uso de los productos químicos en nuestro campo agrícola. Y ahora que mencionabas que es una línea que estás abriendo, digámoslo así, en la universidad, en la Facultad de Ciencias Químicas de la UAPJO, según tu percepción, ¿cuál es el interés de los estudiantes con los que tú te vinculas sobre esta temática? Los jóvenes les ha interesado mucho. Afortunadamente tenemos jóvenes que vienen de diferentes regiones del estado, muy particularmente de la costa, de la zona de valles centrales, pero que vienen de poblaciones rurales, ¿no? Entonces, su familia se dedica a eso, su papá, sus tíos, sus hermanos se dedican a actividades agrícolas y ellos mismos han dicho, yo he ido a ayudarlos y hemos aplicado este producto, pero más sin embargo no sabíamos toda esta información y muchos de ellos se han acercado. Afortunadamente del 2015 para la fecha pues ya se han involucrado en mi proyecto varios jóvenes y que ya son tesistas míos, ¿no? Y que están trabajando con esto precisamente, y dentro de la infraestructura que tenemos en la facultad pues se ha enriquecido a través de los proyectos que he podido y que afortunadamente me han aprobado, y hemos comprado reactivos, hemos comprado algunos equipos que son indispensables para poder establecer estos parámetros clínicos que son muy importantes para tener evidencias contundentes de que sí está afectando a la salud. Entre las técnicas que estamos impulsando en la facultad, a reserva de lo poco mucho de los reactivos que tenemos, los jóvenes están determinando la presencia de una enzima en sangre. Por ejemplo, si el campesino está empleando insecticidas, porque hay varios, hay organofosforados, hay organoclorados, hay carbamatos, hay piretroides, pero cada uno de ellos tiene una forma de actuar diferente, una forma de absorberse en el organismo, una forma de actuar. Algunos se van sobre alguna enzima, otras se van sobre la función de algún órgano, en fin, tienen mecanismos de acción diferentes. Hablo de forma particular de los organofosforados. Los organofosforados lo que hacen es inhibir una enzima, y esa enzima de forma natural, de forma normal, lo que hace es, cuando nosotros hacemos un movimiento, esa enzima impide que sigamos haciéndolo, ¿no? Y podamos detenernos. En cambio, los organofosforados lo que hacen es inhibir esta enzima y provoca que nuestro sistema músculo-esquelético no podamos controlarlos, y empezamos con temblor, con lagrimeo, con sudoración, etcétera. Y ese es un síntoma y signos de intoxicación por este tipo de productos. Bueno, entonces lo que hacemos nosotros, una de las técnicas es pues, tomar una muestra de sangre y evaluar la cantidad y la presencia de esa enzima en el organismo del individuo. Obviamente, pues previamente se le tuvo que aplicar un cuestionario para identificar cuándo, cuánto, en qué momento estuvo expuesto, ¿no? Y desde cuándo. O sea, es una serie de preguntas para determinar cómo fue la forma de manejo del producto químico. Entonces, ese es un parámetro clínico que nos interesa. Si está la presencia si nos dan valores altos con esa técnica, nos indica que hay una intoxicación. Esa es una de las técnicas, digamos, más sencillas, porque hay otras mucho más complejas. Otro de los jóvenes está trabajando con daño a nivel de células. Nuestras células funcionan bien, se reproducen de una manera correcta, porque no hay factores que tenemos en el entorno que lo eviten. Los factores que tenemos en el entorno que pueden motivar daño genético son factores físicos, factores químicos y factores biológicos. Dentro de los factores físicos se encuentran los rayos ultravioleta,
el calor intenso, por decir algunos. Dentro de los factores químicos están pues muchos compuestos químicos que tenemos en el entorno. Sabemos que el humo de tabaco causa cáncer, ¿no? Bueno, pues el humo de tabaco está formado por una diversidad de productos químicos, pues esos productos químicos son cancerígenos. El humo de leña también. Bueno, si hay productos químicos, pues estos plaguicidas son productos químicos. Son productos químicos del tipo formados por cloro, por fósforo y por otros elementos que son altamente tóxicos, ¿no? Ya mencioné hace rato que pueden ser organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides, etc. Bueno, pues son productos químicos. Dentro de los factores biológicos, pues se encuentran algunos virus, ¿verdad? Como ejemplo, me interesan a mí los factores químicos. Pues estos plaguicidas son factores químicos que cuando entran en contacto con la célula pueden alterar el ADN de la célula. Y si alteran el ADN, la célula ya queda con una desinformación, queda incompleta. Y ese daño al ADN se puede heredar a la siguiente célula. Y esa célula, si la célula hija surge dañada, pues va a mantener ese daño y sucesivamente se va a replicar con ese daño. Y ahí es donde se puede desencadenar la enfermedad. Puede ser un cáncer, puede ser benigno, maligno, puede ser algún daño, deje de producir alguna enzima, deja de producir alguna proteína, deje de funcionar X forma porque funcionaba diferente y ahora funciona distinto y eso ocasiona una enfermedad. Bueno, entonces si nosotros detectamos eso es porque la persona pudo haber estado expuesta a algo y si la célula ya está dañada significa que la persona puede estar propensa a alguna enfermedad a corto, mediano o largo plazo. Entonces, bueno, los jóvenes están trabajando en ese tipo de técnicas también, las están estandarizando y estamos impulsándolas, implementándolas para poder determinar ese tipo de evidencias también. Y lo que estamos haciendo también en estos momentos es pues, a través de raspado de mucosa oral para determinar daño a nivel celular. ¿Por qué en la boca? Porque pues la persona está aplicando esto al aire libre en el cultivo y está aspirándolo, está respirando por la nariz, por la boca. Generalmente lo que hacemos es respirar por ambos lados y así estamos trabajando, no nos damos cuenta pero hacemos eso y se está introduciendo por nuestro cuerpo a partir de esas zonas y estas zonas pues son bastante susceptibles al contacto con este tipo de compuestos, ¿no? Y como estas células que tenemos aquí están en constante reproducción, es bastante fácil, relativo, ¿no? A partir de la técnica es bastante fácil determinar si puede haber o no cambios a nivel celular. Pues qué interesante porque me parece también, aquí voy a posicionar un tema respecto a la importancia de financiamiento de proyectos como estos, ¿no? Que por un lado estás abriendo el campo de este conocimiento para algunos estudiantes, pero por el otro lado también la importancia para la sociedad, en este caso, pudiera parecer en principio o de primera mano o de manera directa hacia las sociedades rurales. Pero como ya lo mencionabas, también las sociedades urbanas que consumen alimentos del campo directamente, pues están relacionados con estos, con el conocimiento de estos estudios que se pudieran obtener, ¿no? Claro. Entonces, hasta el momento, bueno, ya se comentó y cuando leímos un poco sobre tu trayectoria académica, se menciona que has publicado algunos artículos, pues resultado de estas investigaciones seguramente que tú has realizado. Sin embargo, ¿qué otra forma tienen de canalizar este conocimiento que van obteniendo a través de estas investigaciones con los gobiernos locales, por ejemplo, si es que lo han hecho o no, o qué están pensando al respecto? Bueno, respondiendo a la primera parte, es muy importante el financiamiento. Lamentablemente, el determinar estos parámetros clínicos que le mencioné hace un momento no es barato, es caro. Caro. Los reactivos son caros. Los aparatos que necesitamos para medir ese tipo de daño son caros, ¿no? No estamos hablando de 50,000 pesos, es una cantidad mucho mayor. Pero eso es muy importante para poder establecer precisamente la relación causa-efecto. Si tenemos evidencias y esas evidencias llegan a manos de los tomadores de decisión, se pueden implementar estrategias a nivel de políticas públicas, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que hace falta eso.
dar evidencias todavía. Y obviamente las personas que vivimos en zonas urbanas estamos expuestos. Como dato complementario, se están elevando o se han elevado en los últimos años la presencia de leucemias a nivel de población infantil. Y eso yo no lo digo, tienen datos en los hospitales que tenemos aquí en Oaxaca que atienden exclusivamente a población infantil y se han elevado los casos. ¿De dónde vienen esos niños? Pues de ambientes rurales, ¿no? Obviamente también aquí en zonas urbanas, pero vienen principalmente de ambientes rurales. Bueno, y también se han aumentado los casos de cánceres en distintas partes de un organismo en población adulta. Eso indica que hay algo, que estamos expuestos a algo que está desencadenando la manifestación de estas células anormales y se está manifestando en los cánceres, ¿no? Por supuesto, y eso está registrado en los diferentes hospitales. Tengo también otras chicas que están trabajando en otra tesis en malformaciones congénitas, niños recién nacidos con malformaciones. Obviamente sabemos que una malformación puede ser que derivada de que la mujer en la etapa de gestación pues no tomó ácido fólico, sí, pero si tomó todas las precauciones debidas, pero viene de ambientes rurales y que su esposo está aplicando productos químicos, bueno, ¿cuál puede ser la sospecha de la causa? Entonces, de eso se trata precisamente la tesis de las chicas, ¿no? Estamos tratando de documentar toda esa parte, porque aquí en zonas urbanas que se está captando esta población que viene de ambientes rurales, pues está manifestando estas enfermedades, ¿no? Sí. Bueno, y la otra parte, el financiamiento, es muy importante porque de esa manera documentamos todo esto. Pero también necesitamos financiamiento para ir a campo. Lamentablemente muchas autoridades pues no les interesa, no genera votos lamentablemente, ¿no? Pero si la autoridad municipal, regional, estatal se interesa, porque es un problema de salud pública, se interesa, existen alternativas. No podemos decirle al campesino, deja de utilizarlo, porque estamos coartándole su forma de trabajo, la forma de generar ingresos. Sabemos que existen alternativas agroecológicas y orgánicas, pero no podemos decirle de la noche a la mañana, deja de utilizarlo y métele algún bioplaguicida o métele un abono orgánico o haz esto o haz el otro, porque no va a funcionar. Tiene que ser una transición gradual y esa transición gradual pues no se logra tampoco en 2 meses, ¿no? Claro. Se tiene que lograr a partir de ir incorporando lentamente estas alternativas más amigables con el ambiente y la salud e ir reemplazando gradualmente estos productos químicos y quizás probablemente no los podamos eliminar completamente porque tenemos un desequilibrio ecológico impresionante y ese desequilibrio ecológico obviamente influye también en la presencia de muchas plagas. Entonces es todo un círculo vicioso, ¿no? Es difícil decirles a los campesinos deja de hacerlo. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Capacitarlos en el buen uso de los productos, capacitarlos en tomar medidas de precaución, usar vestimenta adecuada, realizar ciertas conductas que en campo pueden ayudar mucho a disminuir el riesgo de exposición. Como ejemplo, podemos sugerirle al productor que utilice camisas de manga larga, que se ponga guantes, estos guantes de plástico eso le puede ayudar mucho para que no tenga contacto directamente con la piel de sus manos. Sabemos que el productor pues es de escasos recursos, no le vamos a decir que compre su equipo de protección que cuesta muchísimo dinero, pero puede utilizar un paliacate, un trapo para evitar que los vapores ingresen al sistema respiratorio. Utilizar ropa exclusivamente para el trabajo y lavarla inmediatamente cuando termine de trabajar, bañarse inmediatamente después de que fumigue. Cuando fumigue, hasta el día siguiente puede entrar, no llevar a su familia, no comer dentro de la parcela al momento de fumigar o después de fumigar. Son detalles que pueden ayudar mucho a disminuir el riesgo de exposición, pero todo esto se tiene que llevar a campo a través de la capacitación y la asistencia técnica que le podemos brindar nosotros como universidad a través de los jóvenes estudiantes para poder intervenir en su quehacer. Pues qué interesante, como ven ustedes nuevamente una temática
que pues involucra a toda la sociedad y a los estudiantes también en estas áreas. Pues le agradecemos al doctor Héctor que haya venido al programa, y pues me gustaría que me comentaras como un mensaje final para cerrar el programa, y a lo mejor, aunque ya no nos dio tiempo, no nos alcanzó el tiempo, mencionar algo sobre glifosato, si pudieras avanzar ahí. Claro. Pues un consejo, ¿no? Podemos nosotros cómo poder ayudar a nuestros campesinos, pues comprando verduras y frutas en el mercado. Hay señoras, señores que llegan con su canasta de productos que inmediatamente se ve que son cosechados en el huerto, que son cosechados sin productos químicos, ¿no? Porque no son grandotes, no están apetecibles, tienen ciertas manchitas. Ese tipo de productos muy seguramente no están cosechados o cultivados bajo este sistema, ¿no? Entonces, una forma en que nosotros podemos contribuir es comprar ese tipo de productos, ¿no? No comprar aquellos que están sumamente bonitos, unas manzanas relucientes. Obviamente esos productos fueron cultivados bajo este sistema, ¿no? Entonces, esa es una forma que nosotros podemos contribuir. Y la otra, el glifosato, acaba de publicarse un trabajo en donde se ha asociado el glifosato al linfoma no Hodgkin. Es una enfermedad que, pues bueno, tiene varias causas, pero se ha reportado a partir de una revisión bibliográfica. Este autor hace referencia precisamente a que aquellas personas que han utilizado este producto es el posible desencadenante de esta enfermedad. Este producto químico, el glifosato, está contemplado dentro de nuestra legislación como categoría 4. Categoría 4 pues aparentemente es una baja toxicidad, pero más sin embargo sí está generando un daño y serio a la salud de quienes lo utilizan. Aquí el detalle está en que el productor no utiliza el producto una vez, lo está utilizando de forma frecuente, 2-3 veces a la semana, durante 3-4 veces al mes, y así se la lleva. Y aparte de eso está utilizando otros productos, ¿no? E incluso está mezclando diferentes tipos de ingredientes químicos, y eso implica un riesgo altamente elevado de daño a su salud. Pues bueno, le agradecemos al doctor Héctor que haya venido, y seguimos en su programa Ciencia a la Universidad. Les agradecemos que nos hayan acompañado y que pasen buen día. Gracias.